Claro, bueno, yo propongo un periodismo policial y judicial cuyas bases o referentes sean el respeto a los derechos humanos, el respeto irrestricto a los derechos humanos y particularmente a derechos humanos sensibles como los derechos del debido proceso y los derechos de personalidad, por un lado, y también me parece que el periodismo se pierde, no profesionalizado, se pierde la enorme oportunidad de ser un instrumento para la diseminación y fortalecimiento de la cultura de legalidad y de la cultura de paz. Es decir, los periodistas tenemos que ser misioneros de paz y misioneros de legalidad. ¿En qué sentido? En el sentido de tener un compromiso claro, no eludiendo los conflictos, sino mostrando y dando voz a los actores que proponen visiones diferentes a la violencia para resolver conflictos sociales. Me parece que eso es una aportación que podemos hacer, modesta pero importante. A mí me parece que la industria periodística, la industria de los medios noticiosos, es una industria que históricamente ha privilegiado la rentabilidad, sobre todo en culturas con tradición autoritaria o de nula participación ciudadana del espacio público, en el espacio público. Esa industria de las noticias es una industria no profesionalizada, es una industria parasitaria que vive de la publicidad institucional, es una industria que ha tendido a precarizar las condiciones laborales de los periodistas y sobre todo es una industria que se caracteriza por su altísima adicción a información barata que proviene de las instituciones. En ese sentido, diría que los periodistas estamos expuestos a una serie de desafíos y de presiones que tienen que ver tanto con nuestra intervención en esa industria, o sea, somos la fuerza laboral de esa industria, pero yo no propongo que los periodistas perdamos nuestro empleo, propongo que los periodistas negociemos y ganemos reputación pública y mejoremos nuestras condiciones laborales al cambiar la correlación de fuerzas con esa reputación ante las empresas para las que trabajamos. Pero lo que digo es que el principal desafío es que los periodistas tenemos que cambiar primero. Es decir, de nada sirve soñar o dejar en nuestro imaginario la idea de que la industria tiene que cambiar cuando nosotros mismos estamos inoculados con los mismos valores autoritarios de las viejas redacciones sempiternas, verticales. Entonces, primero nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que convertirnos en agentes de cambio social, tanto dentro de nuestro gremio como dentro de nuestra comunidad. Y no lo digo con soberbia, no pienso que nosotros seamos actores ciudadanos privilegiados, pienso que nosotros somos actores sociales importantes porque somos el instrumento de la comunidad para el ejercicio de su derecho a la información. Eso nos exige, por un lado, un activismo gremial y por otro lado, un comportamiento de altísima sensibilidad y noción de comunidad. O sea, los periodistas funcionamos habitualmente sin noción de comunidad. Necesitamos adquirir una poderosísima noción de comunidad que nos permita vincularnos a nuestros conciudadanos y serles útil a partir de las herramientas que nosotros manejamos en nuestra profesión, que es la periodística. Mira, yo creo que es una combinación. Yo creo que sin duda los medios establecidos tienen, en algunos países más, en otros medios, espacios cada vez más reducidos para el periodismo investigativo. No sé, medios que históricamente habían sido luminosos como Miami Herald, como Chicago Tribune, como
Dallas Morning News como Los Angeles Times, básicamente están postrados en términos de investigación. Medios latinoamericanos están semipostrados, como Clarín, como el diario Reforma en México, ¿no? Aquí El Universo, que es un medio que a mí me parece un medio muy digno, un medio importante, un medio que yo respeto. Sin embargo, me parece que en términos de inversión en periodismo de investigación es cada vez menor, pero la siguen haciendo un esfuerzo, si quieres precario, pero lo siguen haciendo. También pienso que las organizaciones colegiadas de periodistas están produciendo cosas muy interesantes. En México hay una organización que se llama Periodistas de a Pie, que están haciendo cosas, a mi juicio, importantes en términos de periodismo de investigación, de empoderamiento profesional de periodistas. Y por otro lado estamos los periodistas que trabajamos y que nos debemos a la sociedad civil organizada. Es decir, todo el periodismo que yo hago, por ejemplo, y la interacción que tengo con colegas, el 100% es patrocinado por la sociedad civil organizada global, regional o local. Es decir, yo no tengo salario, soy un periodista freelance que vive de sus reportajes, de sus historias, de sus libros teóricos, de sus manuales de periodismo, de sus conferencias y de sus talleres, y todo eso le da vida al periodismo que yo propongo, que yo no digo que sea mejor o peor, es un periodismo específico, con una mirada específica, no necesariamente original, y creo que todo eso se debe a mi capacidad de interacción con la sociedad civil organizada. Entonces, a mí me parece que la ruta del periodismo, finalmente la paradoja es que el periodismo que sobrevive y que es competitivo frente a la diversificación de fuentes de información, que la oferta de las noticias y de la información que llega al ciudadano se ha diversificado con los nuevos medios, con las redes sociales, finalmente la paradoja es que el periodismo en la posmodernidad sigue dependiendo de un valor de la modernidad o de la premodernidad cuando surgió el periodismo. ¿Cuál es? La independencia. O sea, el mejor periodismo es el periodismo independiente, autónomo, lo que no significa que no trabaje para corporativos multimediáticos, que no tenga interacción con el gobierno, pero básicamente que tenga el espacio creativo para producir información que en última instancia sea socialmente útil. Mira, esa es una pregunta muy pertinente porque diversos países en América Latina estamos en un proceso de transformación estructural, en un tránsito del modelo inquisitorio de justicia penal al modelo acusatorio, en algunos más avanzado que en otros. En algunos ya están las leyes, las instituciones, los procedimientos, pero falta la transformación de la cultura, que es el caso de Ecuador. Ya tienen todo, pero les falta transformar la cultura de los jueces, la cultura de los defensores, lo que se llama el modelo mental, del ciudadano mismo, del periodista, del fiscal. Entonces, el periodismo adquiere una dimensión fundamental en este proceso. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de convertir al sistema de justicia penal en un sistema eficaz y que provea justicia. El sistema inquisitorio se basa en la culpabilidad, en presumir la culpabilidad, es escrito, es burocrático y es opaco. El sistema acusatorio tiende a privilegiar los derechos de la víctima, a equilibrar los derechos del imputado y la víctima, a ser público, priva el principio de publicidad, y a proveer justicia más que castigo. ¿Sí? Está más enfocado en hacer justicia que en castigar per se. Bien, ahora, a mí me parece una gran noticia que en el sistema inquisitorio los periodistas recibíamos migajas del fiscal, del juez, del policía, de los abogados, migajas, e informábamos esas migajas a la ciudadanía. Ahora tenemos las audiencias. En principio, el sistema acusatorio nos
ofrece una enorme posibilidad de transparencia y de acceso a la información que se ventila en un proceso, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, o sea, esa es la ventaja enorme. Por otro lado, es cierto también que los periodistas no podemos ser, no obstante esa ventaja, los periodistas no podemos convertirnos en voceros del sistema. No tiene futuro eso porque eso compromete nuestra función social, no es lo que la sociedad espera de nosotros. Eso compromete nuestra independencia y genera conflicto de intereses. En realidad, el mejor favor que le podemos hacer a la comunidad y al propio sistema es constituirnos en lo que el periodismo cívico llama la función de watchdog, es decir, el periodista como veedor, como supervisor por cuenta de la ciudadanía de la función pública. Es decir, nuestro papel es decirle a la ciudadanía que el sistema de justicia penal está funcionando o no está funcionando, o por qué está funcionando precariamente, o cuáles son los vicios y las rémoras que vienen del viejo modelo hacia el nuevo. Entonces, lo mejor que podemos hacer para trabajar por una sociedad justa es eso, es decir, es vigilar al sistema, ¿no? Exacto. No pretendo hacer un periodismo acrítico que hable bonito del sistema, no, pero tampoco dinamitar al sistema. Más nos vale a los periodistas que haya un sistema justo, porque en México nos están matando a compañeros nuestros y ese mismo sistema injusto y arbitrario que no provee justicia y que promueve impunidad, que es el sistema de justicia penal, luego ya no resuelve tampoco los asesinatos contra los periodistas. Entonces hay más de una razón para que nos preocupemos por la eficacia de nuestro sistema de justicia penal.